¿Por qué ganó y por qué arrasó el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, en la Argentina? Luis Segarra, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Ana, Eduardo? Hola, Lucho, ¿cómo Buen estás? mediodía. Me sumo primero que nada a las felicitaciones de todos los que hicimos el operativo de elecciones de los SRT, aquellos que estuvimos afectados propiamente y todos los otros que de una u otra manera colaboraron. Así que me sumo, agradezco. Y es difícil encontrar una respuesta, una sola respuesta a esto, Ana. Hay contradicciones que solo se entienden porque en la política es no solamente posible, sino muchas veces necesario construir a partir de ambigüedades. Por de pronto, para el peronismo de Córdoba ayer fue otra frustración de proyectarse nacionalmente. ¿Cómo se hizo fuerte el peronismo de Córdoba, sobre todo en la última década? Alambrando la provincia a lo que interpretaba como el avasallamiento del kirchnerismo. El peronismo de Córdoba se consolidó como sobre todo anti-K, pero nunca pudo llevar esa construcción más allá de la Ruta 9, digamos, más allá del límite provincial. Ayer fue otra oportunidad y se quiso ofrecer como un modelo distinto al de Javier Milei, sin dejar de ser anti-K, siendo anti-Milei, pero yendo por el medio, ensayando otra vez esa avenida del medio. Tampoco le fue bien. No le fue bien y es otra frustración, acaso sobre todo para Juan Schiaretti, a quien la biología le está marcando también que no le quedan muchas oportunidades para intentarlo. Tiene 76 años, tiene 4 años más de banca como diputado. Difícil que lo pueda intentar. Muchos expertos indican que sobre todo quienes mejor interpelan al electorado ahora son personas de menos de 50 años. Un dato que habrá que matizarlo como todo lo que se habla en política. Pero el gobierno de Córdoba tiene esta frustración de no poder proyectarse políticamente hacia afuera, pero al mismo tiempo esto le sirve para matizar el resultado, porque, dicen desde el gobierno de Córdoba, fue una elección nacional. Y lo que se decidió es la gestión de Javier Milei. Hay un voto de confianza a Javier Milei, que eso era lo que estaba en juego, no la gestión nuestra. Puede ser razonable, puede ser, es atendible, de hecho, son elecciones de medio término y lo que se renuevan son bancas de diputados. Ahora es difícil soslayar este gráfico. Miren esos resultados. En 19 de los 24 departamentos ganó La Libertad Avanza. Uno más que lo que había ganado Milei en 2023. En 19 de los 24 departamentos La Libertad Avanza ganó. Ganó en todas las ciudades importantes de la provincia. ¿Sabés lo que me dijo un peronista también, Lucho? Perdón. Si no hubiese ido Schiaretti hubiese sido peor esto. Ese mapa, esos colores que estaba mostrando, hubiese sido peor. Y es entendible también, ¿no? Por qué fue Juan Schiaretti encabezando la lista. Seguramente, y es considerado por muchos dentro del peronismo de Córdoba, el primus inter pares, el mejor de los dirigentes. De hecho, es el que mejor imagen tiene aún dentro de los dirigentes de Córdoba, lo cual abonaría esta idea de, bueno, se discutían cuestiones nacionales, no provinciales, pero insisto, miren la contundencia de este mapa. Y yo me detengo en un par de cuestiones. El peronismo de Córdoba perdió en todas las ciudades grandes y las gobierna todas. Sí. Perdió por más que en 2023 en Río Cuarto, en San Francisco, en Villa María, en Villa Carlos Paz. Fíjense que perdió en todo el sector productivo, el sector agroproductivo, agroexportador, fue contundente el triunfo de La Libertad Avanza. Y a ese sector interpelado con su discurso el peronismo de Córdoba. Como parte de Provincias Unidas, habló de retenciones, de la necesidad de revisar el esquema fiscal, habló de varias cosas que interpelaban al núcleo productivo de nuestra provincia. Bueno, allí fue donde más fuerte se hizo La Libertad Avanza. Y además ganó en las dos jurisdicciones que le habían dado el triunfo a Martínez Yarlor hace 2 años. Ganó en San Francisco y ganó en la capital. En la capital ganó por más de 19 puntos. Recordemos que Yarlor había perdido en la mayor parte de la provincia en 2023 y ganó por los votos que sacó en Capital y en San Justo. Ayer perdió en los dos. Y en Capital por 19 puntos. Y en Capital hizo mucho esfuerzo, sobre todo el PJ Capital que comanda Alejandra Vigo, junto a Daniel Pacerini. Entonces también empieza el pase de facturas. Ya no es solamente a quién le habla el peronismo de Córdoba cuando le habla al sector trabajador, al sector productivo, al sector agroexportador. ¿A quién le habla siendo que le dan la espalda mayormente? ¿Le conviene al peronismo de Córdoba hablar de gestión entonces? Si hablaba de gestión, ayer la opción fue otra. Bueno, son conclusiones que se van tomando aún en caliente. Por de pronto sabemos que el peronismo de Córdoba, entonces, el caparazón de Provincias Unidas le queda corto rápidamente. Pensemos que Puyaro salió tercero. Hay una cuestión generacional a la cual apuesta mucho Fuerza Patria. Dicen, sin Schiaretti al medio,
es más fácil hablar con Yarlora. ¿Está interesado Yarlora en volver a hablar con el kirchnerismo y sobre todo con un viejo amigo como Sergio Massa? ¿Son extrapolables estos resultados de la elección ejecutiva del 2027? Desde el peronismo dicen que no, que de ninguna manera, que en 2027 van a poner en juego otras cosas. Bueno, ya están construyendo con los intendentes del interior. Miren cómo le fue en el interior. Lucho, pero el oficialismo va a decir, por supuesto, que esto era una especie de plebiscito a la gestión del presidente, ¿no? Nacionalizarlo y ampararse, si se quiere, en la grieta. Pero algunos dicen que es un tirón de orejas para el oficialismo de Córdoba, claramente. Y claro, por lo menos para revisar esa construcción. Porque nadie duda, recién veíamos cómo le fue el departamento Capital, cómo le fue el departamento Colón, también perdió por más que en 2023, y existe el ente metropolitano y otros entes que aglutinan municipios, es una forma de hacer política también. ¿Se confiaron en el triunfo de Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires? Junto a ello, una sucesión de denominados cisnes negros. Recordemos que en los últimos meses estuvo el escándalo Libra, el escándalo por Andis, estuvo la inestabilidad económica, la ida a pedir plata al gobierno de Estados Unidos en esta suerte de protectorado estadounidense que se extiende sobre nuestro país. El escándalo de José Luis Espert. El escándalo de Espert. Bueno, evidentemente eso el electorado cordobés no lo evaluó de la misma manera. El electorado cordobés tomó nota de otras cosas. ¿Acaso sea también algo que nos dijo aquí en Córdoba en Foco, sentado cerca donde están ustedes, Gonzalo Roca? En un momento cuando le preguntábamos al candidato de la Libertad Avanza si no consideraba una desventaja ser un dirigente desconocido por buena parte de la ciudadanía, entre las respuestas que hilvaneó dijo una que pareció profética. Si el discurso es anticasta, yo enfrento a candidatos que tienen como apellido Schiaretti, Mestre y De la Sota. Si el discurso es anticasta y si la ciudadanía no culpa a Javier Milei por la economía inestable que aún hoy tenemos, entonces efectivamente es culpa de la casta y un desconocido pudo con la casta y ese terminó siendo otro acierto de Gabriel Bornoroni. Pero insisto, tomemos con pinzas, son elecciones bien distintas más allá de que las conclusiones que saquen hoy servirán para 2027. Capítulo aparte para Mestre, ahora que lo mencionaste también, ¿no? Y la Unión Cívica Radical aquí en Córdoba, ¿no? Ayer, no había grandes expectativas según las encuestas, pero... Y ni hablar del PRO. Bueno, pero mira, el cálculo que sacaban era que tenían que sacar poquito más de 7 puntos, una fuerza para asegurar una banca, la única, la primera. El cálculo que tenían en el comando radical era que podían llegar a 180.000 votos, que es más o menos lo que tienen entre afiliados, las intendencias y demás, y eso les permitiría estar en esa puja. Sacó 60.000, un tercio. Y sobre todo, revitalizó a Rodrigo de Loredo. Si ayer a Mestre le iba bien, la suerte de Rodrigo de Loredo para el 2027 era bien otra, ¿no? Distinto a Luis Juez, que apareció en la foto. Habrá que ver si tiene lugar en 2027 Luis Juez, siendo que el triunfo de Bornoroni es el triunfo de Carina, y Carina juega con los propios también, ¿no? Pero le puso a todos los fiscales, fiscalizó fuerte ayer Juez, ¿no? Sin duda. De ahí a que le paguen la factura esa a Juez o no, habrá que ver. Pero me parece que le deben algo allá en Casa Rosada. Sí, y Juez pero, lo sabe, obviamente. Pero lo más fuerte es que gané, va a decir Karina, que yo gané con los míos. Sí, está claro lo que decís, Ana, y lo que dice Lucho. Pero digo, Juez va a decir, che, te puse todos los fiscales en la provincia de Córdoba. No todos, o buena parte, la estructura del juecismo jugó con los fiscales para Libertad Avanza, ¿o no, Lucho? Absolutamente, sí, le dio esa penetración territorial. Me hago hincapié en la capital. Hace 2 años, en la capital, el Frente Cívico empezó un proceso de reconstrucción, con una delegación, con una casa en cada una de las seccionales, con actividades periódicas, con el hijo de Juez, con Martín Juez, y con el hijo de Nostrala, Agustín Nostrala, como los referentes del Frente Cívico. Armó una estructura un poco más robusta que la que tenía hace un tiempo, y eso sin lugar a dudas le ha servido. Hay otro elemento que también analizan en el gobierno provincial, además de fortalezas y debilidades propias: el miedo. Así como el peronismo de Córdoba, lo hablamos al inicio de la columna, se potenció como anti-K, no hay ninguna duda que ayer fue la Libertad Avanza quien mejor potenció ese antídoto, esa fórmula que hay en Córdoba, que es ser sobre todo anti-K. Dicen analistas cercanos o parte del gobierno de Córdoba que el temor a la foto del kirchnerismo triunfador también los impactó a ellos
y es el aliciente que tuvo la Libertad Avanza para obtener más votos en Córdoba. Luis Segarra, muchísimas gracias. Da Gracias, para Lucho. seguir, obviamente, Sí. muchísimo más.